buenas noches. Sean todos bienvenidos un martes más a Charlas entre Pymes. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX, y esta noche vamos a decir las cosas como son en el mundo empresarial dentro de las pymes, ya sea si eres emprendedor o apenas tienes una idea que quieres aterrizar. Y voy a empezar por presentar a, fíjate, bueno, está bien, voy a dejarlo hasta el final, voy a dejarlo hasta el final porque ya lo extrañaba, pero de todas maneras lo voy a dejar hasta el final porque ya tiene ratito que no está con nosotros. Pero voy a empezar con la psicóloga de la casa, Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Listo, aquí peleándome con el audio. Bien, muy bien, feliz de estar aquí un martes más con todos ustedes. Ya sé, ya extrañábamos a nuestro invitado estrella, pero dejaremos la presentación para el final. Muy bien, muchísimas gracias, Prisma. Y sigo con Laura Ibarra. Lau, ¿cómo estás? Bueno, mira, ahí, Estás como en que mute, Lau. sí, pero no me permitió removerlo ahorita el mute. Ujú. Ajá, ok, bueno, en lo que solucionamos el pequeño mute de Lau, voy a continuar presentando a el licenciado Gustavo Mares. Licenciado, ¿cómo está? Bien, encantado de estar otra vez en la bonita tradición de los martes y pues sumamente contento pues del reencuentro que tenemos con alguien tan especial que ahorita lo van a presentar con toda la parafernalia que merece nuestro amigo. Totalmente. Pues el señorón Carlos Herrera está de vuelta aquí con nosotros en el panel para discutir, para debatir, para platicar. Tocayo, ya te extrañábamos, ¿cómo estás? No, muy bien, ¿no? Al que los extrañaba soy yo, a ustedes. Siempre es un gusto y siempre es muy enriquecedor estar aquí los martes. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí otra vez. Realmente, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta de su emprendimiento, de su negocio, este es el momento, ¿sí? Aquí van a tener un panel de expertos a los cuales les van a poder hacer todas sus preguntas y poder resolverlas. Entonces, vamos a empezar por recordar un poco lo que era el episodio pasado que nos quedamos a medias. Realmente trataba de que nos hacíamos la pregunta de qué podría ser lo peor, ¿sí? De qué podría ser lo peor que nos podría pasar a nosotros, de qué es lo peor que le podría pasar al negocio. Sí, y entonces ese fue un ejercicio para darnos cuenta de en qué situación estábamos y qué situación podríamos llegar a estar. Se trataba de planear antes de que sucedan las cosas. Se trataba de estimar los costos antes de que suceda el accidente. Se trataba precisamente de eso, de saber qué es lo que va a pasar después, cuál es el peor escenario que puede llegar a suceder para tenerlo listo antes de que pase y que no me cueste lo mismo, o por lo menos estar preparado para lo que va a costar. ¿Sí? Entonces, hay que medir los diferentes tipos de riesgo, porque hay algunos en los cuales nosotros vamos a tener totalmente la culpa y hay que aceptarlo. Y hay otras veces en las que no. Entonces, hay crisis en las que tú o tu empresa van a ser la víctima y hay otras en las que van a ser los culpables. Conocer la diferencia les va a ayudar a determinar si se puede poner en peligro la imagen pública de su empresa, porque siempre procuramos manejar una imagen pública positiva, ya sea, pues, de la que tú disfrutas actualmente. Si no tienes nada que preocuparte, generalmente es que tu imagen pública es muy positiva. Si tú eres el director de una refinería, por ejemplo, de petróleo, y su operación explota en una noche en una bola de fuego mortal y de repente se encuentra en medio de una crisis aguda, si el suceso se produce como un resultado de un sabotaje, ya sea por parte de algún grupo, no sé, X o Y, pues tú eres la víctima, porque a final de cuentas fue algo que ocasionaron hacia ti, hacia tu empresa, hacia tu persona. Tu imagen pública no se verá afectada. Simplemente, en todo caso, vas a verte así como la víctima, vas a jugar ese papel. La imagen pública de tu empresa puede no estar en peligro si eres un objetivo inocente.
Sin embargo, si la tragedia es el resultado de una operación descuidada, por la que incluso te han citado varias veces en el pasado y es algún tipo de negligencia, pues obviamente sí, en ese caso sí, tu figura pública, tu imagen pública se va a ver completamente dañada, sí, tu imagen positiva va a estar gravemente en peligro. Y recordar que nunca se va a insistir lo suficiente en la importancia de mantener una buena imagen pública. Realmente para lo que nosotros queramos hacer como empresarios, como emprendedores, necesitamos una buena imagen. Yo aquí lo que quisiera preguntar, quisiera empezar contigo, Gus, si me permites, ¿cuáles son los sucesos que recuerdas en los cuales tú dices, híjole, a esta persona le estaba yendo muy bien? Así en general, ya sea de historia, ya sea de México, de lo que sea, y a partir de este suceso, su imagen se vino para abajo. Ok, bueno, es una pregunta con mucha sustancia porque hay algo muy interesante. La imagen pública lo es todo, ¿no? Es importantísimo. Realmente llegamos al extremo donde la imagen por sí mismo es la puerta que te abre o te cierra el acceso al mercado, ¿no? Entonces, un ejemplo así brevísimo, ¿no? Acuérdense platicaban que el rey Luis XIV, cuando estaba encargando un cuadro, le decía al pintor, oye, te encargo lo más grande que puede haber, mi imagen, ¿no? Estoy confiando para que me retrates con la grandeza que debe ser, ¿no? Entonces, realmente, pues la cuestión de la imagen pública es algo que se debe defender a capa y espada, ¿no? Porque en estos tiempos en que es tan fácil caer en desgracia, ahora lo podemos ver, ¿no? Realmente ya, además de la Inquisición, pues tenemos ahora nuevos tribunales que están, pues bueno, cibernéticos, ¿no? Entonces, de repente podemos pensar que alguna figura pública va muy bien y hay alguna circunstancia o hay algo que hizo hace 10 años que viene hoy a retratar una situación comprometedora y todo viene para abajo. Entonces, el año pasado platicábamos del caso de un dueño de una cadena de gimnasios de CrossFit. No recuerdo el nombre, pero bueno, era el CEO de esa franquicia, era sumamente exitosa y hubo una triste declaración, pues en agravio de la comunidad afroamericana y de ahí todo se fue cuesta abajo, ¿no? Finalmente, pues tuvo que renunciar y financieramente estuvo para llorar, ¿no? El resultado fue catastrófico. ¿Y qué hizo este hombre? Pues bueno, lanzó un tuit muy desafortunado, ¿no? Entonces, definitivamente sí, yo creo que los tiempos nunca fueron tan acelerados para ver el efecto, el tribunal cibernético que se forma y el efecto económico que puede tener en el desarrollo profesional de alguien. Totalmente. De hecho, fíjate, justamente ayer platicábamos Prisma y yo, sí que empresarial todos los lunes a las 9:30 de la noche, hacía mención de esta generación que a veces se le llama generación de cristal, ¿no? Porque pues, suceden muchas cosas en la red, pero que también permitía visibilizar eh, ciertas cosas que era necesario ver desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, ahí yo quisiera que nos compartieras, Prisma, tu opinión respecto a estos precisamente juzgados digitales que menciona Gus. Lo que pasa es que ahorita, digamos, todo está al alcance de un celular, ¿sí? O sea, lo tenemos, y mi celular está allá, iba a agarrar mi celular, pero mi celular está enfrente de mí. Entonces, todo está al alcance del internet, ¿no? Entonces, uno como, era algo que también hablábamos hace 2 programas, así que empresarial. Cuando tú tienes un micrófono, cuando tú tienes una voz que es escuchada ante una cámara, ante un público, tienes una responsabilidad ante ese público porque mucha gente te va a seguir.
mucha gente va a tomar el mensaje que tú des y lo va a recrear o lo va a vivir también desde su perspectiva. Entonces, muchas veces en esta generación que llamamos, yo digo que de alguna manera mal, generación de cristal, pues ya se cuestionan todo. Entonces, al cuestionarte tú todo, ya lo que antes veíamos como algo normal, como algo que era rutinario, ya decimos, achis, es que tienen razón, eso no es tan bueno. O sea, tal vez yo lo viví y tal vez para mí era normal, pero no es del todo bueno. Y ahorita, la verdad es que con un tweet que tú expreses algo mal, sí, porque incluso una coma, un acento, una palabra siquiera que tú emplees mal a la hora de publicar algo, a la hora de decir algo, puede ser usada en tu contra, ¿sí? Que también aquí hay otra disyuntiva, porque también es cierto de que puede que tu reputación se acabe por a lo mejor un mes, pero la gente olvida muy rápido. Entonces va a haber un famoso próximo que va a regarla todavía más que tú y que va a hacer que esa imagen se vaya hacia otra parte. Pero en la parte empresarial sí es muy importante cuidar la imagen de tu negocio porque no estás hablando como con una figura, con una persona en general, si estás hablando con la imagen que tu negocio quiere dar. Entonces, sí es importante el cuidar esa imagen porque de otra manera pues vas a perder tus clientes, ¿sí? Porque van a tener malas críticas, malas reseñas, van a tener malos comentarios sobre tu negocio y eso sí puede ser que tu empresa se vaya a pique. Totalmente. Mira, nada más, Lau, gracias por regresar aquí con nosotros. Problemas técnicos, pero Ujú. ya estoy aquí. ¿Sí me escucho? Estamos en vivo, recuerden. Ah, muy bien, perfecto. Pues bienvenidos a Ah, no, ¿verdad? Eso ya pasó. Ok, seguimos. Tú se lo da a tu público, Lau. No te apures. Pues bien, aquí reintegrándome a la charla, así que pues vamos a escucharnos y los que les intentaba decir hace ratito es que yo estoy ya casi llegando a la medianoche, así que pues estamos en el futuro, ¿verdad? Así que sigamos en esta charla. Muy bien. Gracias, Lau. Y también algo que influye mucho en la imagen pública, hay que decirlo, es también con quién te juntas, ¿no? Con quién te ven, porque hay otras personas que no han cuidado su imagen pública o que no les ha importado. Entonces llega este momento en el que te ven con tal persona e incluso hay el señalamiento de, pues es igual a fulanita, fulanito, ¿no? Entonces, realmente eso sí es algo que cuidar. Y también, pues todo esto recae en el uso que le damos a las herramientas digitales, en este caso, porque es de lo que tenemos injerencia. Em, no sé si recordarán, Carlos, Lau, que hubo un caso de un dueño o uno de los dueños de un supermercado de aquí muy famoso, en el cual empezó a utilizar las redes sociales, creo que hizo un en vivo y armó todo un escándalo. O sea, cuando tú eres dueño de cuando representas a tantas personas, cuando eres dueño de una empresa, realmente yo creo que sería necesario instruirte en el uso de las redes sociales, ¿no? Porque no puedes usarlas nada más por nada más. Ok, yo no me acuerdo a cuál te referías, no sé si estás así como que tratando de no meter el gol del anuncio, pero pues bueno, en cuanto a la Bueno, mira, imagen pública, me yo importa el de la Soriana. recuerdo, ya, yo recuerdo no sé si se habló en marketing con Michelle o si lo mencionamos aquí también, pero de los tweets que el año pasado dieron pie a varias desafortunadas decadencias de empresas, de una marca en específico de equipo de entrenamiento. No sé si recuerdan por ahí que lo del tweet que empezó a postear algo relativo a lo de George Floyd y luego como que la gente no hizo clic con eso y de repente las marcas como Nike, como Adidas empezaron a retirar sus marcas y a cerrar tratos comerciales con esa marca y pues realmente sí te arriesgas mucho como tal cual como dice Prisma, o sea, si no tienes un buen control de lo que va a decir, igual puede ser que la gente se lo olvide, pero en el lapso que te afecta, las consecuencias pueden ser graves. Totalmente. Y de hecho, justamente de eso es también de lo que nos estaba hablando Gustavo en el manejo del Twitter.
Carlos, ¿tú crees que es muy difícil volver a rehacer tu imagen pública una vez que le dañas de esa manera? Pues, híjole, pues es que ahora, eh, ¿cómo te diré? No creo, o sea, todo es posible con el tiempo de llegar a reponerte en muchos aspectos. El otro día, ahorita que estaba escuchando los comentarios todos, me vino a la mente un documental que vi el otro día en Netflix sobre, se llama No te metas con los gatos. Ok, Y hablas ahí de un tipo que era, bueno, un asesino serial y todo eso, pero el tipo manejaba tan bien la cuestión de su imagen que él se hizo un rockstar alemán y un ídolo modelo gracias a una gran estrategia que él utilizó a través de las redes, en donde él mismo creó una red de personas y de seguidores que pues que ahora sí que lo alababan, y eso hizo que más gente se sumara a esa ola. Y cuando él inició todo esto, o sea, realmente, entonces, de igual forma, existen estrategas que van más allá y se anticipan y en el cual pues pueden crear todo un ambiente para que tu imagen sea la apropiada, aceptada y en cierta forma elevada. Al igual, pues cuando te sucede una situación así, yo creo que hay maneras de recomponerte en el aspecto. Al igual, no creas, o sea, la gente nos dejamos llevar por lo que vemos a primera instancia. Lo hemos visto, tú puedes llegar a una reunión y llega alguien bien vestido, elegante, seguro de sí mismo y dice que es un gran doctor. La verdad es que le vas a creer, o sea, no lo vas a cuestionar, no vas a poner en duda, porque al menos tiene la seguridad y la imagen que pueda tener alguien de ese perfil. Y mucha gente llega a otros lados, otros lugares, y empiezan de cero y empiezan con pues bueno, sabiendo cómo proyectarse, ¿verdad? Y cómo incluirse a algún tipo de círculo. Pero no, o sea, creo que así como te puedes caer, te puedes llegar a levantar también con el tiempo. fíjate, eso qué importante porque muchas veces es verdad que se puede manejar la imagen pública a favor, digo, al final de cuentas siempre se tiene que tener una estrategia, pero ahí entra la palabra manipular. Gus, no sé si quieres decir algo. Y dos puntos. Fíjense, lo que pasa es que vivimos tiempos medio complicados y a veces, sobre todo ahora, es difícil separar al hombre y su creación, ¿no? O el hombre y la obra, ¿sí? Entonces, de repente, un director como Woody Allen, pues todo su trabajo de tantos años, todas sus películas son cuestionadas por las cosas que realiza en lo personal, fuera del ámbito expresamente profesional, Sí. ¿sí? Y hay muchísimos casos, ¿no? Bueno, desvirtúa todo lo anterior. Es más, Michael Jackson hoy, pues ya, digo, ya es historia, ya dejó de tener pues todos esos fanáticos por una cuestión personal, digo, sumamente grave y todo, pero bueno, ahora hay una vinculación, ¿no? Y hay, ahora que fue la toma del Capitolio, que cuando este último intento, la intentona pues de los seguidores de Trump, Ujú. pues no sé si se acuerdan del caso de algún director, un CEO de pues alguna empresa que tuvo que renunciar, ¿no? Porque en los videos dicen, oye, pues lo que pasa es que no queremos que este funcionario de esta empresa pues transmita esa imagen, ¿no? Es su convicción política, es su ideología, pero finalmente pues no se puede ventilar, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahora pues hay una pasión por investigar, ¿no? Si tú quieres saber de alguien, pues encárgale a un adolescente que te pase toda su información y en 2 días ya tienes todo, ¿no? Entonces, a lo que voy,
es que realmente sí tenemos que tener un cuidado muy especial. Y pongo un ejemplo, ¿no? Va estrechamente relacionado, además de lo profesional, hay una cuestión del ego, ¿no? Desde cuando nosotros recordamos que las monedas acuñadas, pues tenían el rostro del rey, ¿no? O sea, era la intención, ¿no? Que la gente conociera el rostro de el gobernante, ¿no? Y luego también tenemos, pues, una serie de circunstancias que nos dejan ver que la naturaleza humana pues, es una constante en cuanto a cuáles son nuestras debilidades y demás, ¿no? Pero hay quien se enamora tanto de su imagen que después crea una expectativa tan grande que ya no puede llenar y se crean vacíos. Y bueno, creo que sí, definitivamente los tiempos ahora, cuando hay esos casos tristes como los que platicaba ahorita Carlos Herrera, pues sí, es indispensable contratar a alguien, algún profesional, pues alguien enfocado a la publicidad y al manejo de medios, que pueda hacer pues un recuento de los daños y que pueda darte un plan de salida, ¿no? Porque sí es muy, muy importante poder limpiar en la medida de lo posible tu imagen, porque también hemos visto casos tan tristes que en lugar de irse a lo más, lo platicábamos también la vez anterior, si tú te vas a lo más obvio o a lo más lógico, tal vez sea lo más sencillo y sea lo correcto, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Pues te retrato mi naturaleza humana y reconozco que me equivoqué, pero hay veces que las declaraciones, lejos de salvarte, te hunden más, ¿no? Y de repente, si antes habías mentido una vez, pues ya llevas dos o tres y bueno, ya no puedes salir nunca de ahí, ¿no? Entonces sí hay que actuar con mucha cautela a ese respecto. Exactamente. Fíjate, Gus, y precisamente eso es a lo que iba. A la mentira inicial, que también es lo que comentaba Carlos, que llegan a lo mejor aparentando ser algo que no son, ¿sí? Entonces, ¿con qué frecuencia les ha sucedido a ustedes, por ejemplo, Lau, a ti te ha tocado ver alguna vez en algún momento, ya sea en redes sociales o, bueno, en redes sociales pues abundan, ¿no? Pero en cualquier situación, alguien que llegara diciendo yo soy experto en esto o yo estoy especializado en esto y al final resultaba que no. Pues yo creo que sí ha pasado y sobre todo cuando ya muchas veces cuando nadie se atreve a cuestionar, pues esa persona puede seguir como fingiendo, pero ya cuando realmente pues lo confrontas o le pides que resuelva algún problema o simplemente tratas de cuestionarlo sobre algún tema más específico, pues ahí es cuando realmente la gente pues ya no da de sí, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es oportuno en cualquier cuestión estar atento a de quién estás recibiendo el mensaje, el consejo o inclusive algo que te quieran vender y sobre todo tener esa curiosidad de investigar, o sea, no irte a la primera con que, ah, bueno, es que yo escuché esto o tal persona, como dice Gus, ¿no? Aquel doctor que llegó a la reunión y dijo ciertas cosas y ya lo voy a dar por cierto. Entonces, siempre tener como que esa curiosidad y esa, pues podría decirse como malicia, ¿no? De querer investigar, de tener ahora sí que otros datos para realmente validar qué es lo que nos están tratando de vender o ofrecer. Totalmente. Me imagino, Carlos, que lo has visto frecuentemente al momento de conocer emprendedores, al momento de conocer dueños de pymes, al momento de, pues, de estar en todo toda esa área, ¿no? Me imagino que te ha pasado mucho. Uy, sí, muchas veces es un boom y es una tendencia actual que mucha gente quiere ser reconocida o admirada sin ganárselo aún, ¿verdad? En cierta forma, entonces tienen que crear cierto personaje. Digo, yo en lo particular creo que no, he tenido un poquito de experiencia y ves ciertas señales, ¿verdad? Y hay quienes pues, no te pasan, te pasa de noche, ¿verdad? Pero sí, sí es algo muy común por la cuestión del, de que la gente a veces busca el reconocimiento, inclusive a veces más que el dinero. O sea, lo he visto en muchas situaciones y es muy importante la aceptación
Y más, te digo, más ahora que estamos ligados, esa es la verdad, que nuestra vida está ligada a las redes sociales y un mal comentario nos puede tumbar el ánimo, ¿verdad? En muchos aspectos. Pero sí, sí, lo he visto varias veces. Fíjate, y de hecho esto encaja, digo, como doy anuncios de eso, pero realmente dentro de los arquetipos que estamos viendo todos los lunes, realmente, hay Prisma, ¿cuál sería o cómo podríamos definir, pues, a grandes rasgos a esta persona que describe muy bien Carlos? O sea, que realmente le importa más pues podríamos decir el que dirán, el reconocimiento, el que realmente lo que tiene que hacer para ya después obtener, ¿no? Como que cierta admiración, El aplauso. el aplauso. Bueno, hay que tomar en cuenta que los arquetipos, acuérdate que todos los tenemos en sí, pero obviamente van a prevalecer alguno que otro. Digamos, en este caso, si vieron Psique Empresarial, sabrán que se divide a través de tres partes y la primera es el ego. Y el ego es esta parte que busca la aprobación, busca la aceptación, busca el reconocimiento, busca que las personas crean en ti, porque tú no eres capaz de creer en ti mismo. Entonces, este tipo de personas constantemente están buscando el aplauso porque sienten que si el aplauso no son nada. Y lamentablemente al hacerlo de esa forma, al vender una imagen que va más con lo que la gente espera de ti que con quien tú eres, caes en una cierta incongruencia. ¿Sí? Y es un tema riesgoso para ti como emprendedor, como profesionista, porque mantener una figura que no eres tú es muy cansado, es muy absorbente y te requiere demasiados recursos que no tienes, ¿sí? O que puedes tener en un principio, pero que a la larga se van a ir quitando, se van a ir quitando, hasta que en un momento te cansas de fingir, tienes esta pequeña gran explosión, ¿sí? Y eso es lo que hace que hagas este tweet a lo mejor incorrecto, hagas este discurso que a lo mejor va mal encaminado y cometas un error que te va a costar todo lo anterior. En psicología lo llamaríamos como un tipo acting out, ¿sí? O el autosabotaje, que es tú mismo, tu inconsciente diciéndote estoy cansado de fingir, entonces vamos a hacer algo que demuestre que no soy esta persona para perder todo lo anterior. Es un tema muy complejo, pero es en realidad esta parte, o sea, es tu mente diciéndote ya me cansé de pretender quién no soy, ¿sí? Entonces, la mejor forma de pretender que de ya no pretender ser alguien es mostrándote cuál eres, tal cual eres, ¿no? Y al hacerlo, pues va a venirte un costo. Entonces, lo mejor sería cuidar esta parte del ego, de que todo lo tenemos, siempre lo he dicho, un ego sano es un ego creído, ¿sí? Pero un ego sano tiene que saber quién eres tú, no lo que otros te dicen que eres. Muy bien, y hay que recordar también que todo esto, lo acabas de decir, todo esto cuesta, ¿no? Al final llega un punto en el que nos cuesta algo. Y si bien empezamos hablando la semana pasada de lo que puede ser el costo financiero, hay que recordar que un punto muy importante es el costo que no va a ser financiero, ¿sí? Hay muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones eh, que van a partir de un daño, ¿sí? Del efecto de esto de qué es lo peor que podría pasar, ¿sí? Entonces, de entrada, pues hablamos de que a lo mejor a través de esta crisis por la cual pasa tu empresa, por la cual pasa tu emprendimiento, pues ya no tienes la misma liquidez, ya no puedes acceder a créditos, ya no tienes el mismo rendimiento de los fondos, de esa parte financiera. Pero también hay otra parte, ¿sí? Para serlos más precisos, también hay que tener en cuenta costos reales, pero más difíciles de medir, como la disminución de la productividad, la baja moral de los empleados, el aumento del absentismo, el estrés, el malestar de los trabajadores, el aumento de las reclamaciones de indemnización de los trabajadores, las reclamaciones del seguro de desempleo, la continua opinión pública negativa, que no para y que ahí está atacando, y la mala prensa y el cero apoyo de la comunidad. Eh, ¿Ustedes han visto en algún momento, Gus, yo quisiera preguntarte si a lo mejor te ha tocado ver a alguien que le ha resultado más costoso eh, esta parte humana de perder el apoyo de las personas, de obtener más quejas de sus trabajadores, que el costo financiero que originalmente iba por algún accidente, sino que es más el disgusto de las personas, que eso resulta ser lo más negativo? Mira, sí, definitivamente hay una cuestión aquí a considerar. Si nosotros nos vamos a los valores
de la inmediatez. Podemos decir, bueno, a ver, esta cuestión nos ocasionó hoy, este mes, un quebranto económico de tanto, ¿sí? O una pérdida, o... Sin embargo, en este mundo donde ya hemos visto el efecto mariposa, cómo va pues concatenando situaciones, pudiéramos nosotros decir, bueno, hay cuestiones que no son nada más lo económico, ya lo del dinero deja de ser lo más importante, ¿no? Y ya nos vamos precisamente a cuánto vale la imagen de tu negocio, ¿sí? Puede ser que una vez actualizado alguno de los supuestos de los que estábamos platicando, tú dices, bueno, me ocasionó una pérdida económica en este primer trimestre de tanto, ¿sí? Pudiéramos decir, bueno, lo puedo manejar, pero el siguiente trimestre, pues sigue creciendo y al que sigue peor y de repente ya nos damos cuenta que 2 años después, ahí empezó el declive de ese negocio, ¿no? Nunca pudo levantarse, nunca pudo recuperar precisamente la imagen o el concepto que el público o que el mercado tenía de él, ¿no? Entonces, pues ha sido una constante en muchos negocios, precisamente, bueno, pues al no haber cuidado pues la imagen, pues la trascendencia, el efecto que esto tiene, no es inmediato, sino que va poco a poco. Y bueno, pues ahí hay muchos casos, muchos antecedentes, pero yo creo que mucho tiene que ver también precisamente con esa capacidad de entender y de leer los tiempos. No basta con que los entiendas, hay que actuar y de la manera adecuada, ¿no? Porque tú puedes estar viendo y tú dices, bueno, me fue mal por esto y esto. Bueno, esa es la mitad del problema. La otra mitad es qué tienes que hacer para actuar en consecuencia de manera efectiva, porque también te puedes equivocar, puedes tomar una acción, puedes tomar un camino que no sea la correcta, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy, muy pegados a este tipo de situaciones. Hay que atender de inmediato cualquier señal que nos deje ver que se está afectando la imagen de nuestro negocio, porque es trascendente esa cuestión, ¿no? Y de repente hemos visto cómo hay negocios que están asociados a ciertas ideologías, a ciertas cuestiones controversiales que, bueno, pues en esta asociación de ideas precisamente ocasiona un daño en la marca. Totalmente. Por ejemplo, sobre esa línea, Carlos, ¿qué podrías decirnos? O más bien, tanto para los emprendedores que nos escuchan, para los que quieren poner su negocio, para poder tener esta proactividad que menciona Gustavo y no quedarnos a la espera de que suceda, ¿no? Sino sí hacer algo al respecto, que a veces nos sucede ese de parálisis por análisis, eh, pero necesitamos ser proactivos. Sí, sí, pues es lo que ahorita lo platicábamos, pues tener paciencia, hacer las cosas bien día a día y poco a poco se va dando esa recomendación de boca en boca, que eso es lo que necesitamos todos para que generar confianza, para poder lograr tener un lugar, pero pues eso no se logra de inmediato, ¿verdad? Ahora nos ayuda mucho la estrategia a través de la red, ¿verdad? Mandar una imagen. ¿Cuántas veces también hemos comprado o visto algún lugar donde sacan las mejores fotos del lugar, los platillos y todo, y dices, oye, tienes una perspectiva, pues muy, y una expectativa muy alta, ¿verdad? Y ya cuando llegas, pues no es total, no era nada de lo que realmente, pero porque te supieron vender, bien. Ahora estamos a expensas de eso. Igual, pues también existen campañas de desprestigio ahora entre competidores. Eso también es muy importante. O sea, así como se hacen recomendación de boca en boca, también hay desprestigio de boca en boca, gracias a que hay una mente atrás que eso es parte también de la competencia y la guerra que actualmente pueden tener las marcas.
Y te digo, la ola y el alcance inmenso de las redes sociales ayudan a potencializar cualquier mal comentario. Ahora somos muy creídos también. ¿Cuántas veces satanizamos a algo o a alguien por alguna situación, un comentario que hacen en redes sociales y no verificamos, ¿verdad? Ni siquiera somos muy dados al morbo sin tener la certeza de una realidad. Eso también es muy dañino, ahí es algo que debemos de cuidar mucho. Así es, de hecho sería indispensable. Incluso Twitter lanzó la opción de que cuando vas a compartir algo, te dice, deberías leer primero el artículo antes de compartirlo. O sea, te cuida antes de que, bueno, te cuida de tus propias acciones. Sí. Y alguien que yo siempre he conocido proactiva es Lau. Digo, cada momento está haciendo algo, cada momento tiene un proyecto, cada momento está con toda la actitud en algo. Entonces, también, Lau, ¿qué le podrías decir a los emprendedores, a la gente que nos escucha, pues para no quedarse ahí, para no quedarse en el parálisis? Ah, con respecto a lo del networking, ¿o cómo? Con respecto a lo que suceda, porque en muchas ocasiones, realmente cuando llega a suceder algún evento en nuestro negocio que no esperamos, simplemente, pues, menciones en la pandemia, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que suceden. Entonces, en vez de reaccionar, eh, pues ya sea por miedo, ya sea por susto, ya sea por lo que tú quieras, realmente por desconocimiento también, pues elegimos no elegir y a ver qué sucede y a ver qué pasa. Y a veces eso es muy contraproducente. Sí, Y es entonces, que ujú, no tomar acción, al final de cuentas, también es una acción. Entonces, pues no sé, yo creo que aquí, si te refieres como que a poner una balanza, a ver qué es lo que se tendría que hacer, pues simplemente evaluar las opciones, ¿no? O sea, tanto si vas a dar una respuesta y vas a tomar acción, o si te vas a quedar estático, pues toma en cuenta de que, siguiendo el ejemplo de Twitter, si vas a publicar algo, pues ten en cuenta cómo pueden ser esas reacciones. O a lo mejor si ya hiciste, ahora sí que si ya la regaste, ya pusiste una publicación, pues cómo lo vas a rentabilizar. O sea, de repente hay ocasiones donde, digo, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Publicar algo y decir, híjole, creo que no fue la manera. Inclusive ya hasta, como dices, Twitter tiene esa opción, Facebook e Instagram también. O sea, de repente puedes hasta editar lo mismo que publicas porque en algún punto yo creo que la gente también esta comunicación que tenemos, como lo decía Carlos ahorita, ¿no? Que decir, pues publicas fotos y muy atractivo y muy, te invita a asistir al lugar y cuando llegas, ahora sí que eran fake news, ¿no? Realmente no era como lo estabas esperando, no era como te lo vendieron y pues ahí se viene en tu contra, que en vez de que sea algo positivo, que realmente la gente diga, bueno, voy a venir porque realmente están cumpliendo con lo que me están ofreciendo. Al contrario, o sea, puedes tener ahí los malos comentarios de decir, no, pues la verdad no venga, no vale la pena, ni siquiera o sea, esta publicidad o estas imágenes son falsas. Entonces también digo, si ya te vas a poner en ese nivel, pues hay que verificar que es como que ver un poquito más allá, ¿no? Si no haces nada o si sigues publicando ese tipo de comentarios, pues realmente, ¿qué vas a obtener? O sea, vas a atraer a 2, 3 clientes, pero en el largo plazo, pues no te va a funcionar esa estrategia. Entonces, pues yo creo que sí sería como muy a consideración de cada quien, pero también tomar en cuenta que si uno publica algo y no se hace responsable, pues también tiene consecuencias. totalmente, cada acción tiene una reacción y aquí yo iría a lo siguiente. Por ejemplo, en cada programación de lunes se les recuerda que no es terapia. Sí, se les recuerda que vayan con un profesional. Sí. Eh, entonces, aquí aplica igual. Realmente, si hay un desconocimiento del tema, si hay un miedo, si hay un parálisis por análisis, por decirlo de alguna manera, están los consultores, están personas que te pueden asesorar.
Simplemente ustedes que están escuchando y que están viendo personas que pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Gus, personas, digo, yo sé que de repente a lo mejor te cuentan bastante, ¿no? Eh, en cuanto a los casos, en cuanto a lo que le sucede y demás, pero en el momento de desconocimiento, ¿cuál sería tu primera impresión de las personas? A qué me refiero específicamente? Pues cuando una persona no sabe de administración o cuando una persona no sabe de contabilidad, cuando una persona no sabe de términos legales, ¿con qué actitud llega? Si llega con una disposición total, si llega con con cierta resistencia al tema, llega con miedo. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones? Mira, cuando uno piensa que ya conoce la naturaleza humana, bajas la guardia y es donde empiezas a equivocarte, ¿no? Fíjate que yo tengo muchas reservas. Yo creo que si hay algo que no hemos podido clasificar, que no hemos podido predecir de manera absoluta, es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, hay gente, caso particular, ¿no? Que tú platicabas ahorita, hay gente que es excelente vendedor y pésimo administrador, es decir, es alguien brillante para venderte algo, pero es pésimo a la hora de administrar el negocio en lo cual es verdaderamente bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Me robaste las palabras, Carlos. Mi recomendación es acércate con profesionales, ¿no? Eh, Eso es algo definitivo, ¿no? Sobre todo, hay ciertos negocios, hay ciertos giros, ciertos rubros que requieren precisamente una atención muy esmerada en cuanto a la situación de la imagen, ¿no? Entonces, es más caro apagar incendios que planear, ¿no? Entonces, pues tú cuando ya tienes el problema encima vas con un profesional y dices, oye, rescátame, ayúdame de esta situación tan complicada, te va a salir más caro. En cambio, si en tu planeación tú vas con un profesional y dices, oye, yo quiero transmitir estos valores de mi negocio, ahí está el publicista, y después yo también tengo pensado esta cuestión, vas con un mercadólogo y empiezas a asesorarte con las mejores eh, referencias que puedas tú tener de un profesional que conoce el mercado, que lo entiende, que lo vive y que sale triunfando en ese mercado, pues definitivamente estás en una mucho mejor postura, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ideas que nos juegan en contra, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, a ver, un profesional va a ser caro. Pues depende, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con que sea caro? Es decir, ¿qué porcentaje de lo que tú obtienes mensualmente destinas a determinado rubro que es de vital importancia? Si vamos a pensar que en tu negocio dependes mucho de la imagen que refleje en una sociedad y tú no le dedicas recursos, y tú no le dedicas tiempo y no le dedicas trabajo, el día que te falte o el día que tú tengas una deficiencia, vas a ver si verdaderamente era caro o no, ¿sí? Entonces, pues hay que invertir en el negocio, esa es una realidad. Fuiste muy bueno en los 80, hombre, felicidades, reconocimiento, pero si no estás activo al día de hoy, ¿sí? Pues no vas a vender, entonces ya no se puede vivir de glorias pasadas, alguien lo mencionaba ahorita, pues tenemos ahora una memoria tan corta, ¿sí? Que nos juega a favor y en contra. Tú eras muy bueno, pero hoy ya no lo eres. Estuviste de moda en aquel tiempo, hoy ya no. Entonces, he ahí la importancia precisamente de asesorarte con los mejores que te permitan seguir en activo y que te permitan pues seguir explotando, que todos estos años, lejos de ser un lastre para ti, se conviertan en un capital que tú puedes utilizar precisamente para pues potencializar la experiencia acumulada en tu negocio, ¿no?
Excelente. Y es que la palabra clave es prevención. Si se fijan, ahorita con los que nos comenta Gustavo y lo que hemos estado platicando eh, a lo largo de estos minutos, pudiera parecer que la empresa se parece mucho a la persona y la persona se parece mucho a la empresa, ¿sí? Y es que efectivamente así es, por ejemplo, y quería guardar esta pregunta para ti, Prisma, porque realmente, repito, la palabra es prevención, ¿sí? Obviamente, detección, por supuesto, pero también prevención. Y esto también, ya sea en la nutrición, ya sea en el sector psicológico, ya sea, de hecho, todo ese sector idealmente sería de prevención, pero vamos ya cuando tenemos el problema. Y muchas veces así también en la empresa. ¿Por qué crees que sea así? Buena pregunta. La realidad es que, porque justamente no tenemos una cultura de prevención. O sea, estamos más en esta parte de a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Vamos a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? El típico Hakuna Matata que hablábamos el día de ayer, Ujú. ¿sí? Y la realidad es que estamos también en un país que contempla mucho las ganancias inmediatas, ¿sí? Es decir, el placer inmediato. Voy a hacer cosas que a corto plazo me vayan a traer una satisfacción que estoy buscando o la satisfacción que quiero tener. Entonces, muy poca gente realmente ve metas a largo o mediano plazo, ¿sí? La mayoría quiere verlas a corto plazo y que esas a corto plazo te den muchas ganancias, te den muchos placer, ¿sí? Entonces, en terapia me llegan pacientes que tienen problemas de hace 20 años que quieren que lo solucione en una sesión, ¿sí? Y yo siempre les digo, ¿cómo esperas? O sea, bueno, no con esas palabras, ¿verdad? Más bonito, pero es como, ¿cómo, o sea, tuviste un problema que pausaste por, digamos, a lo mejor no 20 años, pero llevas 5 años con este problema, ¿sí? Y esperas que en una sesión ese problema se solucione. ¿Sí? Y la realidad es que se puede solucionar, pero tienes que hacer completamente todo lo contrario a lo que vienes haciendo hasta ahorita, ¿sí? Porque lo que has venido haciendo hasta ahorita es lo que te metió en ese problema. Y eso es esta parte que yo les digo, o sea, no te pido un año de terapia, no te pido 2 años de terapia, simplemente te pido que tengas paciencia, ¿sí? Porque para poder solucionar el problema que tienes ahorita, tienes que ser paciente, porque tienes que entender de dónde viene el problema, qué fue lo que lo creó, qué puntos ciegos tuviste que te hicieron llegar hasta ahorita. Entonces, lo mismo pasa con las empresas y es la importancia de asesorarte. Un asesor te va a decir cuáles son tus puntos ciegos, ¿sí? Cuáles son las cositas o los detalles que no estás queriendo ver porque tu ego no te lo permite, porque tu ego te dice que tú puedes con todo. Entonces, esa es la importancia de asesorarte, de consultar, de preguntar, de ir con las personas que saben, porque ellos te van a decir, sí es buena tu idea, pero puedes pulirla por esta parte. Lo mismo pasa con, bueno, digamos, así de esta forma, y creo que lo vimos en la entrevista que hicimos la semana pasada, próximamente por Impulsores, en que un negocio no va a pegar a los 6 meses o al año. O sea, un negocio tiene que tener su tiempo, tienes que darle la oportunidad a que inicie, a que se mantenga y que después te dé sus ganancias. Pero muchas personas esperan que pongas el negocio y al mes ya tengas ganancia, ¿sí? Y la realidad es que porque van por el placer inmediato. ¿Sí? Cuando realmente si tú prevés todo, si tú planeas todo con una cultura de prevención, de planeación, vas a tener ganancias, pero a un largo plazo, ¿sí? Pero esas van a ser constantes, porque ya estás hablando de un placer a lo mejor lejano, pero que va a ser más duradero. Fíjate, ¿y qué le podríamos decir, Prisma, a alguien que realmente se la pasa así, nada más pensando a corto plazo, corto plazo, corto plazo, corto plazo, para sembrar la idea de, ¿sabes qué? Necesitas hacerlo un poquito más a largo plazo. Recordando que pueden contactarla por su página oficial Scanda para agendar una cita. Yo les diría, ve a terapia, no te creas, no. No, ¿qué les diría a las personas que van por corto plazo? O sea, entiendo por qué, ¿sí? Y yo creo que si nos vamos a años atrás, yo siempre he pensado que la historia se repite y es como esta parte de cuando estábamos en la guerra, bueno, cuando había época de guerra, las personas vivían el día, vivían el momento, querían disfrutar absolutamente todo porque no veían su vida más allá de X edad, ¿sí? Entonces esta parte de, ¿por qué tienes tanta prisa en vivir ahorita? O sea, ¿cuál es tu miedo? ¿Sí? Porque muchas veces el miedo latente de todas las personas es el haber muerto y no hacer nada,
¿sí? No haber logrado nada, ¿sí? El no quedarte con algo, ¿no? Pero es esta parte de que puedes morir en cualquier día. Entonces, realmente, ¿por qué tienes tanta prisa en querer obtener algo? O sea, ¿de dónde viene esa impaciencia? Hacer estos trabajos de introspección que siempre hemos hablado, de hacerte las preguntas exactas, las preguntas necesarias y escuchar sus respuestas, porque muchas veces preguntas cosas, pero no quieres escuchar la respuesta, porque la respuesta no es la que tú quieres. Y partiendo de cómo iniciaste este programa y el pasado, es que, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sí. ¿Sí? Si tú vas por la vida con esa pregunta, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago este tweet? ¿Sí? Y contestarte a ti mismo, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago este tweet? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no hago este tweet? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo peor que puedo pasar si consulto a un asesor? Entonces, hacer esta pregunta, o sea, ¿qué es lo peor, qué es lo mejor? Los psicólogos hacemos mucho esta parte de pros y contras, de ponerte en una balanza, ¿sí? Porque esto te da claridad, te hace despejar dudas. Y en base a eso, ya vas a poder tener como que una idea clara de cuáles son los problemas que vas a poder enfrentar en un futuro y hacerte responsables de ellos. Porque en psicología decimos, o sea, no hay buenas ni malas decisiones, hay decisiones. Y esas decisiones van a tener consecuencias buenas y malas. Y tú, como tomas una decisión, tienes que saber que eres responsable de esas consecuencias, tanto positivas como negativas. Pero si hiciste tu lista de pros y contras, no te van a sorprender ninguna de ellas. ¿Sí? No vas a perder el piso cuando todos los pros se cumplan, pero tampoco te vas a derrumbar si todos los contras se cumplan, porque vas a poder enfrentarlos. Entonces, es como que esta parte, ya me alargué, yo diría, en el hacer la introspección, ¿sí? Hacerte las preguntas correctas y una de ellas sería siempre, ¿qué es lo peor que podría pasar si yo hiciera esto? Muchas gracias, Prisma. Y fíjate, alguien que nos faltó el programa pasado de que contestar esa pregunta es Carlos. Tocayo, ¿alguna vez te has cuestionado, te has hecho esta pregunta al momento de tomar una decisión en tu empresa, en tu negocio? Eh, ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo hago o si no lo hago? Bueno, yo creo que eso es algo de todos los días, ¿no? Todos los días te haces esa pregunta. O sea, porque tomas acciones. No, yo creo que el negocio de todo, o sea, cualquier persona que tenga alguna actividad comercial de negocio, no creo que todos sus días sean totalmente iguales, o sea, sean o tan rutinarios, o sea, creo que todos los días hay que estar tomando decisiones y adelantarse al pro y contras y tomar riesgos y equivocarse y replantearse. Y eso es lo interesante, pues, de, de tener un negocio, estar siempre, ahora sí que con la ardilla caminando, ¿no? O sea, corriendo, más bien, porque digo, los que no, regularmente los que fracasan en cualquier proyecto, negocio, etcétera, es porque no quieren tomar riesgos ni decisiones, ni anteponerse a las situaciones. Y ese es eso es lo que nos mantiene, yo creo que despiertos, vivos y motivados, ¿no? Es estar tomando decisiones y es lo interesante, ¿no? Así es, Carlos, sin mencionar que actualmente cuentas con una meta a largo plazo. Yo, Ujú. pues, no creo. O sea, digo, son metas, yo creo, más a corto y a mediano. Largo plazo, pues nada más, pues, envejecer, que Dios nos conceda eso, ¿verdad? Muy bien. Lau, sin mencionar cuáles, ¿tienes alguna meta a largo plazo? Pues largo plazo no sé qué tantos años, pero a lo mejor mínimo unos 5, sí, y tal vez eso sería mediano, así que no. Ok. Licenciado Gustavo, sin mencionar cuáles, ¿cuenta con una meta a largo plazo? Sí, definitivamente sí. Varias opciones, de hecho, tengo. Y sí, digo, es muy, muy importante siempre, pues, tener un rumbo, ¿no? Si bien no podemos hacer una carta de viaje, pues, que no contenga precisamente
pues esa posibilidad de hacer cambios, sí debemos por lo menos tomar un rumbo, ¿no? Tener una dirección, porque si no, bueno, sí estamos perdiendo tiempo, ¿no? Ahorita que nada más dos cosas. Fíjate que yo tengo mis dudas en un valor absoluto que mencionó Prisma, ¿no? Dice, bueno, no hay buenas o malas decisiones. Híjole, yo creo que sí, por lo menos yo me he dado cuenta de que hay decisiones incluso que yo digo, pésima decisión, ¿no? O sea, no fue mala, fue pésima, ¿no? Entonces, yo creo que también puede haber malas elecciones. Yo creo que de hecho, la mayoría de las decisiones que se toman en el mundo son erradas, ¿sí? Eso nos habla, por lo menos en materia económica o de mercado, ¿no? Eso nos lleva a entender por qué hay unos muy pocos que tienen en su mayoría los grandes capitales y ya vemos muchos que no tenemos pues precisamente esa riqueza que algunos pocos acumulan, ¿no? 2080. Producto de muchas cosas, pero bueno, lo cierto es que hay más negocios que fracasan que los que triunfan, ¿no? Entonces, yo creo que también, pues esa sapiencia, ese conocimiento, esa experiencia se refleja en mejores decisiones, en buenas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa, sí, luego platicamos con más a detalle, pero me acordé ahorita de lo que decía Prisma, es algo muy cierto. Dice, bueno, estamos acostumbrados a que si no vemos el beneficio inmediato, creemos que no va a haber. Y aquí se me viene a la mente una historia muy interesante que yo les pediría después platicarla más a detalle. No sé si han oído ustedes hablar de un señor que se llamaba Mel Fisher. Mel Fisher era un cazador de tesoros norteamericano que buscó un barco, una embarcación que se llamaba Nuestra Señora de Atocha. No sé si he tocado con ustedes ese tema o no. Creo que no. Bueno, este señor, eh, basado en ciertos libros antiguos, decía, bueno, hubo una embarcación de 1620 y tantos que llevaba riqueza de América a España y precisamente, bueno, se hundió en Florida y más o menos tenía unas referencias, ¿no? Entonces este señor organizó una expedición y buscaba ese tesoro, así se llamaba el barco, Nuestra Señora de Atocha. Y bueno, se basaba en libros, se basaba en escritos muy antiguos y esa era toda su referencia. Entonces casi era un acto de fe. Durante 10 años buscó ese tesoro y pasaron 1000 vicisitudes, ¿no? Falleció uno de los hijos y ya no había quien quisiera pues invertirle a ese proyecto. Imagínate, durante 10 años era no obtienes nada, ¿no? Pero él seguía con esa convicción de que había algo. Entonces, bajo la óptica de lo que nos menciona Prisma, pues puede ser que al mes 1 o al año 1 o al año 3, tú dices, hombre, esto no va más, no he obtenido un peso, es invertir. Bueno, hasta que pasados 10 años, fíjate que encuentra esa embarcación, no te imaginas los lingotes, las cadenas, todo el oro que se logró rescatar, pues monedas, no, era increíble, era una riqueza enorme. Bueno, y este señor tenía una frase que decía, today is the day, ¿sí? Ya cuando todos estaban hartos y cansados, dicen, no, hoy vamos a encontrar ese tesoro. Imagínatelo, repítelo por 10 años, pues se vuelve loco, ¿no? Bueno, algo muy interesante, ya cuando sacan esta fortuna inmensa, pues el estado de Florida dice, oye, pues lo encontraste, te felicito, pero ese es mío, ¿no? Porque es del estado de Florida, aquí estaba en aguas territoriales. Bueno, para no hacerte el cuento largo, promueve por ahí una apelación que resuelve la corte y dice, mira, uno de los grandes sueños del hombre es encontrar un tesoro. Y este hombre lo hizo, ¿no? Puso pues mucho de su vida en ello, finalmente obtuvo ese tesoro
y lo justo es que se lo quede, pero que pague impuestos, ¿no? Entonces sí le pusieron unos impuestos de lo que quieras, pero bueno, la fortuna se la quedó él. Fíjate cómo este sueño, que les repito, para mí es casi casi un acto de fe, pues tuvo a la larga su recompensa, ¿no? Y bueno, ya después hay unas fotos muy interesantes, de hecho hay un museo, creo que está en Key West, en Florida, y sale este señor con todas las cadenas, con toda pues, todo el oro que logró rescatar, ahí se puede ver todo eso en el museo, y bueno, pues es una de las historias interesantes de cómo el hombre, pues cuando tiene un objetivo trazado, pues cuando nadie te cree, cuando ya parece que no, si tú tienes la convicción y sabes y conoces tu negocio, porque él era cazador de tesoros, fíjate cómo llega y casi casi el motivo de su vida profesional era encontrar un tesoro y pegó un batazo increíble. Entonces, pues es una historia que por lo menos a mí se me hace muy interesante por todo el contexto, todas las circunstancias que conlleva la historia. Lo es y vale mucho la pena que lo rescatemos para platicar al respecto, fíjate. Bueno, pues sí, digo, gracias por el interés en el tema y sí, les digo, es una historia muy interesante y bueno, pues a mí por lo menos me llamó mucho la atención y por eso me acuerdo del nombre, de los datos más importantes, porque bueno, se me hizo muy relevante y aparte el aspecto jurídico, ¿no? Que también, cómo lo resolvieron. Lo son, y es que podemos ejemplificar muchas cosas del presente pensando y ubicándonos en el pasado. Ahí, bueno, ahí nada más para terminar con Prisma. Prisma, eh, hoy en día tienes una meta a largo plazo. Yo creo que sí. Sí tengo una meta a largo plazo. O sea, yo creo que de corto, mediano y largo plazo. La a largo plazo aún no la defino como tal, pero sí tengo una idea de qué es lo que quisiera lograr. Entonces, apenas la estoy viendo, me congelé. Sí, poquito. ¿Se escuchó mi respuesta? No se escuchó mi respuesta. Sí se escuchó que sí tienes una, pero que aún no la defines como tal, pero que sí, ahí y tienes a corto, mediano y largo plazo. Bueno, Ok, muy bien. pues no me queda nada más que agradecerle a todos los que se nos estuvieron viendo, a los que nos estuvieron escuchando, a Pablo que siempre está en audio y video, y por supuesto a el panel que siempre me acompaña, Prisma, Laura, Carlos, Gustavo. Muchísimas gracias por haber estado aquí este martes y nos veremos el próximo martes en Charlas entre Pymes a las 9:30. Gracias, buenas noches. Claro que sí. Saludos, gracias. Gracias, bye.